era una ruta que yo diseñé hace ya bastantes años, en el año 90, un poco para enseñar Jaén por la noche y con un tema sugerente, diferente, pero también real. Y es que efectivamente hay algunos espacios del casco antiguo de Jaén en los que parece que hace tiempo pues ocurren fenómenos extraños, paranormales, ¿no? Diríamos hoy. Por ejemplo, bueno, hay bastante, y yo creo que la mayoría son ya muy conocidos. Pues por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios o el Convento de Santo Domingo, donde se encuentra ahora el Archivo Histórico Provincial, los mismos baños árabes, por ejemplo, o el Colegio de Arquitectos, ¿no? Son algunos de los espacios que en los últimos años yo creo que ya casi se va haciendo vox populi. La gente sabe que hay fenómenos curiosos. Si quieres, no sé, por el Hospital de San Juan de Dios, vamos a empezar por el barrio de la Magdalena, que es el más antiguo de la ciudad. Y bueno, pues allí nos encontramos efectivamente con un edificio histórico, antiguo, que durante siglos de su función ha sido la de hospital, es decir, vinculado, ¿no?, a la función sanitaria, y donde lógicamente pues ha habido muchas muertes, ¿verdad?, y un espacio vinculado al sufrimiento, al dolor, y hay quien piensa que quizás toda esa energía de alguna manera se han quedado, si no todas, algunas, parece que se hayan quedado ahí acumuladas. Y bueno, pues hay algunos fenómenos curiosos que me han comentado pues personas que lo han vivido de primera mano, como teléfonos que suenan, o varios teléfonos que suenan en el edificio simultáneamente pero cuando se descuelga el teléfono no hay nadie contestando al otro lado. O no sé, sí que parece ser, no es que sea un fenómeno que ocurra todos los días, pero sí que parece ser que se ha visto en alguna ocasión a una monja de las que cuidaban, las que existían antiguamente el hospital, la hija de la Caridad, pues como una presencia, ¿no?, que se sigue percibiendo en algunos rincones del edificio, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los fenómenos curiosos que ocurren allí. Bueno, pues te decía el convento de Santo Domingo, el archivo histórico, que también está muy próximo, y que también allí hay algún fenómeno curioso, como por ejemplo, bueno, hay una galería en concreto del edificio en el que también hay algunas personas que han sido testigos de otra presencia, también femenina, que se suele describir como una mujer vestida quizá al uso oriental, con algún tipo de vestido, ¿no?, el estilo oriental. Y bueno, pues también parece que hay algún fenómeno relacionado con los aromas, con la fragancia, es decir, lugares en los que de repente pues parece surgir un aroma intenso a flores, es decir, que también ocurren ahí algunos fenómenos curiosos. Desconocemos por completo el origen de todo. De hecho, yo, hasta donde yo sé, no creo que se haya estudiado estos fenómenos con rigor, ¿no? Casi en concreto, no. Si avanzamos ahora hacia los baños árabes, sí, hay un fenómeno que está asociado a una leyenda, pero en estos dos edificios que acabamos de comentar, no hay nada que como leyenda o tradición que pueda dar una explicación directa. En los baños árabes sí que es verdad que en los baños árabes del Palacio de Villardón Pardo, durante muchos años, incluso los folletos turísticos los nombraban como los baños del rey Alí, porque había una leyenda que indicaba que habían sido construidos por un tal Alí, rey de Jaén en la época de Al-Ándalus, y que este rey había sido asesinado en las salas del Hammam. Entonces sí que existe esa leyenda antigua y que dio pie con el tiempo a la interpretación de que fenómenos que parece que ocurren también allí extraños en los baños árabes podría provocarlo este tal Ali, cuyo espíritu pues seguiría vagando, ¿no?, eternamente por las salas del Hammam. Y bueno, lo que ocurre allí especialmente es que hay personas que al entrar en las salas de los baños árabes pues notan como si su energía, ¿no?, se desapareciera, como si algo allí le absorbiera su energía.
se quedan sin fuerza, muy debilitados, y también hay algún testimonio, ¿no?, relacionado con objetos que también, bueno, parecen haber perdido su batería, sus pilas, se hayan descargado de forma extraña. Y bueno, pues al no saber exactamente qué puede producir este fenómeno, pues la imaginación enseguida vuela y hacemos asociación de ideas, y la tradición lo que decía era que podía ser el espíritu del rey Alí, ¿no? Y bueno, te había comentado también algo sobre el Colegio de Arquitectos, que ese también creo que es un fenómeno también conocido, porque incluso ha salido en algún medio de comunicación nacional en alguna ocasión, se ha hecho eco de lo que allí ocurre. Y bueno, pues también básicamente, y resumiendo mucho, vuelve a haber ahí una presencia femenina que se pasea por el palacio antiguo, por el edificio, porque el Colegio de Arquitectos es un antiguo palacio, y espacios donde parece ser que hay movimientos de objetos, ¿no?, objetos que se mueven solos, efectos de luces, también se encienden y apagan de forma extraña, curiosa, y bueno, pues tampoco sabemos realmente qué es lo que puede producirlo. Pero bueno, lo que sí es interesante es para mí ese denominador común, de que son todos verdaderamente edificios históricos, es decir, son espacios que tienen mucha historia acumulada, y sea a través de una leyenda o bueno, historia real que ya hemos olvidado, que sencillamente nunca se ha plasmado en papel, deben de guardar, ¿no? Esto de que si las piedras hablaran, ¿no?, seguro que esconden entre sus muros mucho más secretos de los que podemos imaginar, y algunos de ellos, el que evidentemente tendría que dar explicación a estos fenómenos. O igual solamente tenemos que esperar a que la ciencia avance y nos dé una explicación totalmente racional, pero de momento, bueno, no deja de ser fenómenos que ahora mismo nuestra mente no puede comprender o no puede dar una explicación lógica, y por lo tanto nos resultan efectivamente muy inquietantes. Cada uno puede asociar ideas si quiere. Sí que hay alguna leyenda también relacionada con el palacio sobre una chica, la hija de los dueños, que fue también que murió de forma dramática. Los padres la encerraron durante mucho tiempo en una de las habitaciones por haber establecido relación con un muchacho al que los padres no veían bien. Entonces, bueno, pues nuevamente no hay un fenómeno ahí relacionado con una historia, una leyenda que está envuelta o vinculada a la muerte, al sufrimiento, ¿no? Y efectivamente es fácil asociar, ¿no? Lo que pasa es que tampoco sabemos si estas leyendas en realidad surgieron después del fenómeno. Quiero decir, a lo mejor es justamente lo contrario. El proceso contrario, es decir, un fenómeno que ocurre desde hace muchísimo tiempo, y ante la falta de explicación racional, pues la gente empieza a inventar una historia, ¿no? No lo sabemos. Ahí precisamente con lo que jugamos, con esa suma, ¿no?, de elementos que envuelven al edificio en una atmósfera realmente mágica. Hay más lugares, pero eso ya me va a permitir que me lo reserve, y ya quien quiera descubrir algo más, pues siempre tiene la oportunidad de apuntarse a la ruta. Pero hay mucho, hay no solo lugares, espacios que se han conocido, o espacios que yo incorpore en la visita guiada, sino que yo misma durante muchos años haciendo estos recorridos, pues me encuentro continuamente con personas que me manifiestan, me comentan sus experiencias personales, ¿no?, que le han ocurrido en distintos lugares de la ciudad. Lo que pasa que, bueno, pues no, tampoco se van a desvelar porque forma parte, ¿no?, de la intimidad de cada cual, de cada uno, y eso hay que respetarlo, pero nos sorprendería de verdad la cantidad de lugares, muchos de ellos no son precisamente, como hemos marcado hasta ahora, edificios con historia, ¿no?, monumentos histórico-artísticos, sino una simple casa de vecinos, y bueno, nos estremeceríamos de conocer algunas experiencias, ¿no?, que ha vivido la gente dentro. Y es que la ruta la diseñé y la puse en marcha después de que muchas personas me hablaran de estos temas. Es decir, el proceso ha sido precisamente así.
Y yo lo que cuento en la ruta no son los rumores que pueden andar por la ciudad, que son muchos. Yo me limito exclusivamente a lo que personas que han sido primeros testigos de la experiencia me han transmitido. Y eso es lo que yo cuento en la ruta. Una vivencia directa. Se dice el pecado, pero no se dice el pecador, evidentemente. Entonces el desarrollo de la visita surgió así. Son temas que a mí personalmente siempre me han gustado, me interesan a título particular. Y bueno, una vez que tuve conocimiento de ellos me pareció interesante y siendo siempre desde luego muy respetuosa con el tema y con los testigos, ¿no?, que me lo han contado de primera mano. Al hacer una ruta que, bueno, a alguien le podría interesar, y yo creo que hasta el más escéptico acaba en algún momento dudando. La mayoría de la gente, lógicamente, por el tema de la visita, es gente a la que sí le interesa estos temas, la gente que sí cree que puede haber no sé cómo llamarlo, no sé si un mundo paralelo o un contacto con el más allá, o no sé, hay gente realmente que la mayoría de la gente le interesa estos temas. Hay muchos que me confieso durante el recorrido, que son absolutamente escépticos, ¿no? Pero aún así les parece interesante hacer un recorrido totalmente diferente. Se hace además siempre por la noche, porque bueno, hay un encanto totalmente diferente. Todo esto también sirve de excusa, ¿no?, para dar a conocer un Jaén distinto, recorriendo calles que, bueno, por las que habitualmente no pasamos, incluso que a veces ni siquiera se incluyen en los recorridos turísticos, ¿no?, o itinerarios culturales habituales. Y sencillamente una forma divertida, amena, de conocer la ciudad. De cada monumento no solo se explican los fenómenos paranormales que ocurren en ellos, sino también su verdadera historia, ¿no?, o su historia, digamos, más oficial. Por lo tanto, hay una simbiosis que resulta, como digo, como mínimo amena y divertida, y yo creo que en definitiva la gente acaba pasándoselo bien. Y también suscita mucho debate, muchas conversaciones, ¿no?, sobre estos temas que siempre son enriquecedores. Cuando menos lo he esperado, en alguna ocasión ha ocurrido de ver efectivamente luces, no voy a decir dónde, eso me lo voy a reservar, pero sí que ha ocurrido con un grupo determinado de ver efectivamente luces en el espacio en el que estábamos diciendo que ocurría algo raro, y eran luces verdaderamente extrañas, de gente que ha hecho fotografías durante el recorrido, y en algunos lugares le aparecen en la foto esas orbes características, que hay quien dice que son sencillamente pues producto de la lente o un fenómeno relacionado con la humedad que hay en el ambiente en ese momento, pero no deja de llamar la atención el que un montón de fotos que se hacen pues aparezcan justamente en determinados lugares, en determinados rincones. Pues como mínimo resulta curioso, ¿no? Y bueno, sí ha pasado así alguna cosilla extraña, la verdad es que sí. Hay gente que se lo ha tomado a risa, evidentemente, a broma, y otras personas que para ello eran como un poco la prueba de que efectivamente ese lugar tenía algo mágico, ¿no?, algo diferente. O sea, hay reacciones de muy distinta índole, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que a nadie le deja indiferente, eso sí que sí. Siempre hay alguna reacción interesante, ya digo que hasta el más escéptico acaba un poco interesándose por el tema. Han ido apareciendo, lo que pasa que son espacios en que yo no tengo muy claro que lo que se escucha por la ciudad sea cierto o no. Lo veo más como leyendas, como rumores, no son testimonios que yo haya recibido de primera mano, sino siempre de terceras personas. Y bueno, la información es que en ese sentido es muy arriesgada. Esto es como el juego este de los niños del teléfono corrido, ¿no? Nos vamos diciendo una frase uno a otro al oído, y cuando llegamos otra vez al primero que ha dicho la verdadera frase, la frase ya se ha deformado, no tiene nada que ver, ¿no? Y eso ocurre en un espacio de tiempo mínimo. Pues imagínate conforme va pasando el tiempo. Entonces sí que después, incluso sobre la visita, hay gente que me dice, oye, ¿dónde he llegado a tal sitio? Me han dicho que en tal lado, en tal otro. Y
Y bueno, yo me gustaría, si algún día amplío el lugar, el rincón, el espacio, yo tengo que tener muy claro que, aunque sigamos sin saber qué es lo que ocurre, que no forma parte de una simple leyenda urbana, ¿no? Sino que verdaderamente hay algo más y necesito un testigo de primera mano para que me lo cuente y yo poder transmitirlo con otro sentimiento, de otra forma, sintiéndolo y creyéndomelo yo misma de verdad.